Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo diferencial. Mi nombre es Luis Fernando Madrid Zapata, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es la derivación de funciones trigonométricas y el concepto de la regla de la cadena. Vamos a aplicarlo directamente a la derivada de funciones trigonométricas. Empecemos entonces con la derivada de la función seno. Vamos a hacer una pequeña demostración. Tenemos la función f de x igual, entonces pasemos al tablero, f de x igual seno de x. Vamos a tomar este caso particular para hacer la demostración de cuál sería el valor de la derivada de la función seno. Recordemos, muchachos, cómo era la definición de la derivada por límites. Era esta expresión, recuerden ustedes, era derivada. Escribimos toda la expresión original. La derivada de f con respecto a x. ¿Cómo se calculaba? Como el límite. Cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Todo sobre h. Si recuerdan esta fórmula, muchachos, debieron haberla practicado previamente con otros ejercicios. Vamos a practicarla con esta función, con la función seno. Entonces vamos a calcular la derivada con límites de la función seno. Entonces decimos, df de x es igual. Nuestra función viene siendo seno de x, entonces decimos límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos la función f de x evaluada en x más h, menos f de x, pero f de x es seno de x, menos seno de x sobre h. Si yo reemplazo directamente la h por 0, miren que me da una indeterminación 0 sobre 0. Entonces hay que resolver, como vieron ustedes en clases anteriores, la indeterminación 0 sobre 0, hay que buscar la manera de resolverla, de levantar esa indeterminación. ¿Qué vamos a hacer entonces? Aquí tenemos que recordar un poco de trigonometría, identidades trigonométricas, muchachos. ¿Qué tanto recuerdan ustedes sobre identidades trigonométricas? Por ejemplo, el seno de la suma de dos ángulos. Vamos a aplicar esa formulita. Apuntémosla por aquí aparte para que la tengan en cuenta. Cuando yo tengo, por ejemplo, seno de a más b, y vamos a aplicar esta fórmula, una identidad de tantas identidades que ustedes alguna vez aprendieron. ¿A qué es igual? Seno de a coseno de b. Coseno de b. Más seno de b coseno de a. Y vamos a aplicarla para este caso particular. Ténganla por ahí a un ladito, como recordar y recordando trigonometría, por allá en sus colegios, por allá en su secundaria, trigonometría. Y vamos a aplicarla acá. Entonces, ¿cómo quedaría? Df de x, la derivada de la función seno, ese es nuestro objetivo, es igual al límite cuando h tiende a 0 de, entonces vamos a aplicarla, seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x. Venimos acá, eso es seno de x más h, menos seno de x, menos seno de x. Y todo sobre h, de esta manera. Esa es la identidad que vamos a aplicar, que hemos aplicado. Ahora vamos a tratar de resolver esa indeterminación y vamos a agrupar. Por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos acá? Esto es igual a límite. Cuando h tiende a 0, agrupemos, por ejemplo, por acá tenemos un seno de x coseno h. Y por aquí tenemos un seno de x. Entonces podemos sacarlo aquí con un factor común. A ver cómo me quedaría. Entonces esto me queda seno de x que multiplica a, vamos a agrupar, coseno de h menos
seno de x, pero vamos a hacer factor común seno de x, entonces menos 1. Por este lado, más seno de h por coseno de x, que es esta otra expresión que tenemos acá, sobre h. Así. Vamos a distribuir para recordar algunas propiedades de los límites. Vamos a hacerlo aquí, voy a tomarme el atrevimiento de borrar acá y esto separarlo de la siguiente manera. Esto es sobre h y sobre h. De esa manera. Para observar lo siguiente. De pronto en sesiones anteriores, en clases anteriores, ya habían estudiado estos dos límites. Este límite que tenemos acá, límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h, esto tiende a 1, que tenemos acá. Perdón, esto tiende a 0, esta parte es la que tiende a 0. Esto tiende a 0. Y seno de h sobre h, ¿sí? Ustedes habían estudiado en clases anteriores que esta parte tiende a 1. Esta tiende a 0 y esta tiende a 1. Todo está en el límite cuando h tiende a 0. Estos son límites conocidos para que tengan en cuenta. O sea que en definitiva, esta primera parte desaparece y únicamente sobrevive esta parte de acá. O sea que la respuesta final es coseno de x, así de sencillo. O sea que la derivada, en resumen, la derivada de la función seno de x es coseno de x. Así de sencilla quedó la expresión. Esta es la deducción entonces para la derivada de la función seno. Veamos entonces qué sucede si le tratamos de aplicar la misma definición, pero ahora vamos a aplicarla a las demás funciones trigonométricas. Para no alargar mucho la clase, queda como ejercicio que ustedes intenten hacer la demostración. Ya hicimos la demostración para la función seno de x. Entonces, para que ustedes como ejercicio traten de hacerla para la función coseno de x, quedaría también como para la tangente. ¿Cuál es la otra? Cotangente, secante, cosecante, ¿sí? Vamos a apuntarlas aquí, vamos a tomar las fórmulas ya en el tablero y queda como ejercicio que ustedes lo traten de demostrarlas. Entonces, vamos a tomar nota de estas funciones. Entonces, la primera que tenemos, ya la dedujimos, la derivada del seno. Entonces, vamos a utilizar la notación con primas. ¿Cómo quedaría? Entonces, nos queda de la siguiente manera. La derivada del seno de x, acabamos de demostrar que es coseno de x. Veamos la otra fórmula de derivación ahora del coseno de x. La derivada del coseno, ustedes lo van a demostrar, es menos seno de x. ¿Sí? Otra fórmula para que tengan en cuenta, para hacerla directamente. La derivada de la tangente de x es secante al cuadrado de x. ¿Sí? Traten de demostrarla, a ver, con los pasos que hicimos al principio. Derivada de la cotangente de x menos cosecante cuadrado de x. Miren cómo van alternando los signos. La derivada de la secante de x. La fórmula de la derivada de la secante de x es secante de x por tangente de x. Otra fórmula para tener presente. Y la otra fórmula de derivación de funciones trigonométricas, la de la cosecante de x. Entonces, la derivada de la cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente de x. Todas estas fórmulas tienen su demostración matemática a través de los límites. Quedaría como ejercicio. Traten de hacerlo ustedes, siquiera las tres primeras fórmulas. La del seno ya está, la del coseno y la de la tangente, por lo menos. O si tienen habilidades y destrezas, traten de demostrar estas otras también, por ahora. Estas son las derivadas para cuando la función, aquí es seno de x, el argumento
El ángulo es x, para que las tengan presentes. Veamos ahora qué sucede cuando la función no es solamente x, el seno de x, coseno de x, sino seno de una función o coseno de una función. Aquí es donde recurrimos al concepto de la regla de la cadena. La regla de la cadena, entonces, es que consiste en lo siguiente. Yo tengo, básicamente es la derivada de una función compuesta. Si yo tengo la derivada de una función compuesta, f compuesta g de x, recordemos que esto es f de g de x. Así. Entonces, ¿cómo deriva uno la derivada de una función compuesta? F compuesta g' de x es igual a... Entonces, si tenemos la derivada de f compuesta g es la derivada de la función principal multiplicado por la derivada de g, llamémosla g', que esto es un producto, la derivada de una función grande, digámoslo así, por la derivada de una función pequeña, que es la derivada interna. Esto es una derivada externa, llamémosla así, derivada externa, y hablamos de una derivada interna. Y hablamos de una derivada interna, derivada externa de una derivada interna. Esto es lo que se llama la regla de la cadena. Esto es lo que se llama la regla de la cadena de funciones. Entonces, vamos a aplicarla para el caso que estamos viendo hoy, ¿sí? Que son las funciones trigonométricas. Entonces, de manera similar, por ejemplo, bueno, hagámoslo por aquí abajo, ¿cómo sería, por ejemplo, la derivada del seno de una función? Entonces, la derivada del seno de una función es, si ya se aprendieron la derivada del seno de x, entonces es coseno de x, solo que aquí ya no es coseno de x, sino coseno de una función, coseno de f, esta es como la derivada externa, por la derivada de f, o sea, por f'. Así. Coseno de f, derivada externa, por f', la derivada interna. Esto es lo que se denomina la derivada interna. De manera similar, vamos a aplicar la regla de la cadena, por ejemplo, para el coseno de f'. La derivada del coseno. Si ya se aprendieron la derivada del coseno de x, entonces recuerden que es menos seno de f, en este caso particular, menos seno de f por la derivada interna, por f'. Así. Seno, coseno, y podemos seguir así con las diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, tangente de f'. A ver cómo quedaría. La derivada de la tangente es, recuerden que la derivada de tangente de x es secante cuadrado de x. Pero como aquí no estamos hablando de x, sino de f, entonces es secante cuadrado de f por, ¿qué más sigue? La derivada interna por f'. ¿Sí? Observen que aquí el complemento es, el valor agregado es f', la derivada interna. Y así sucesivamente, apuntémoslas todas ya que estamos aquí con todas las funciones. Entonces seguimos seno, coseno, tangente, cotangente. ¿Cómo quedaría la derivada de la cotangente de f? Entonces es menos cosecante cuadrado de f por f'. La de la cotangente. La de la secante. Váyanse aprendiendo estas fórmulas, muchachos, que para toda la vida las van a necesitar. Cálculo integral, cálculo vectorial, ¿sí? Secante, por ejemplo, secante de f. Apréndansela, es secante de f, tangente de f, pero le agregamos por f'. Así. Y nuestra última fórmula, la de la cosecante de f'. ¿Cómo me quedaría entonces? Me quedaría menos cosecante de f, cotangente de f,
por f'. Tenemos aquí todas nuestras diferentes funciones y esto es lo que se denomina la regla de la cadena, porque a su vez esta f' podría depender de otra función de función, entonces es una secuencia de productos de derivadas de funciones. Ese es básicamente el concepto de la regla de la cadena. Vamos a ver entonces, vamos a ver ahora algunos ejemplos de derivación de funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, veamos diferentes casos que se puedan presentar. Algunos ejemplos que se pueden presentar son los siguientes. Por ejemplo, nos dan esta función, f de x igual 3 seno de x más 4 coseno de x menos 2 tangente de x. Veamos entonces cómo resolver esta función. ¿Cómo hallar la derivada de esta función? Entonces vamos a indicarla como f', vamos a utilizar la notación de prima. f' de x va a ser igual a la derivada, bueno, 3 es una constante, entonces recuerden que por fórmulas de derivación que vieron en las clases anteriores, cuando tengo una constante la dejo a un ladito, 3, por, ¿y cuál es la derivada del seno de x? A ver qué tanta retentiva tienen, la hemos demostrado. La derivada del seno de x es coseno de x, entonces queda, la derivada de 3 seno de x es 3 coseno de x, más 4 por coseno de x. Entonces, la derivada del coseno, váyanse aprendiendo estas fórmulas, es menos seno de x. Menos 2, el menos 2 lo dejamos a un lado, vamos a derivar menos 2 tangente de x. Menos 2. ¿Y cuál es la derivada de la tangente de x? La derivada de la tangente de x es secante cuadrado de x. Así de sencillo, si ustedes se aprendieron las fórmulas, estas fórmulas de derivación que acabamos de tener, ya es simplemente organizar, esto nos quedaría f' de x es 3 coseno de x, más por menos da menos 4 seno de x, menos 2 secante al cuadrado de x, de esa manera. Otro ejemplo, a ver, veamos cómo podríamos hacer este otro ejemplo. Digamos, tenemos g de x. G de x igual 3 cotangente de x más 2 secante de x menos 5 cosecante de x. A ver, ¿qué tanto recordemos? Entonces, apréndanse fórmulas. Estas fórmulas, la idea es que ustedes la tengan en sus mentes. Vamos a calcular g'. G' de x. Directamente. Entonces, nuevamente, 3 es una constante. La dejamos a un lado. ¿Y cuál es la derivada de la cotangente? Entonces, la derivada de la cotangente, recordemos que es menos cosecante cuadrado de x más 2 secante de x. ¿Cuál es la derivada de la secante? A ver, ¿cuál es la derivada de la secante? Secante de x tangente de x. La derivada de la secante. Y la derivada de la cosecante, entonces tenemos menos 5 por, ¿cuál es la derivada de la cosecante? Menos cosecante de x por cotangente de x. Fórmulas para tener en cuenta. Ya lo otro es como organizar la expresión. Entonces quedaría g' de x es igual a menos 3 cosecante cuadrado de x, esta nos queda igual, más 2 secante de x tangente de x, menos por menos nos queda más 5 cosecante de x cotangente de x. Y así queda resuelta entonces
esta otra función. De esta manera, simplemente es que ustedes se familiaricen con las diferentes fórmulas de derivación de funciones trigonométricas. A ver, veamos este otro ejemplo. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si nosotros calculáramos esta otra función, por decir algo? h de x igual, entonces vamos a ver, por ejemplo, nos dicen el seno de, abro paréntesis, x al cubo más 3x al cuadrado menos 1. De esa manera. La derivada de esta función. Miremos que aquí ya tenemos el seno de una función. Entonces aquí es donde venimos al concepto de la regla de la cadena. La regla de la cadena decimos, la derivada, entonces decimos h' de x es igual a la derivada del seno es el coseno. Entonces sería coseno de la función. Entonces, coseno de x al cubo más 3x al cuadrado menos 1. Pero ¿qué tenemos que adicionarle aquí? Como ya no es seno de x, sino seno de una función, esta es lo que se llama la derivada externa. Tenemos que multiplicarlo por la derivada interna. Y la derivada interna es la derivada de x3 más 3x2 menos 1. Entonces, esta derivada la calculamos con las fórmulas de derivación que vimos al principio. Entonces sería, bajo el 3, la derivada de x3 es 3x2, hagámoslo como aquí como un corchete, para aclarar que es una multiplicación por el coseno, entonces quedaría 3x2 más la derivada de 3x2, nuevamente me queda acá, bajo el 2 a multiplicar, 3 por 2, 6x, y menos 1. ¿Cuál es la derivada de menos 1? Recuerden que es una constante. La derivada de una constante es 0. O sea que es 0, bueno, entonces simplemente, bueno, como para indicarlo acá, 0. Esta es derivada externa por derivada interna. Y ya lo otro es como organizar la expresión. Normalmente siempre se escribe esta parte primero para aclarar que no está multiplicando al ángulo, sino a la función. O sea que h' de x será igual a, escribimos esta primera expresión. Vamos a escribirla primero. 3x2 más 6x, que es esta de acá, que multiplica a coseno de x a la 3 más 3x a la 2 menos 1. Así quedaría entonces. Esta sería la respuesta para esta función. Veámoslo con otro ejemplo. A ver, por decir algo, f de x igual. Nos dan esta función f de x igual. Tangente de abro paréntesis, x al cuadrado más 1. Más cotangente de abro paréntesis, x al cuadrado menos 1. Nos das de esa manera. Miremos si es tangente de una función, cotangente de una función. Entonces, en este caso, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces decimos f' de x es igual a, ¿cuál es la derivada de la tangente de x? Tangente de x. La derivada de la tangente es secante cuadrado de x. Solo que en este caso es de una función. Entonces decimos secante cuadrado de la función, que es x cuadrado más 1, por la derivada interna. Y la derivada interna es la derivada de x cuadrado más 1. La derivada de x cuadrado más 1, ¿cómo se calcula? Entonces la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0, o sea que simplemente queda 2x. Así quedaría la derivada interna de x cuadrado más 1. Más, ahora vamos a derivar la cotangente de una función.
Entonces la derivada de la cotangente de una función sería, recordemos que es menos, coloquémosle acá menos de una vez, menos la derivada de la cotangente cosecante cuadrado de x cuadrado menos 1. Pero, ¿qué hay que adicionarle? La derivada interna. Y la derivada interna de x cuadrado menos 1 es 2x. 2x, porque recuerden que la derivada de una constante es 0. 2x. Así. De esta manera ya lo otro es, por ejemplo, organizar la expresión. Aquí tenemos, por ejemplo, un factor común, 2x. Este factor común se coloca adelante. O sea que f' de x me quedaría igual a 2x que multiplica 2x factor común de secante cuadrado de x cuadrado más 1 menos cosecante cuadrado de x cuadrado menos 1. Y así quedaría la respuesta, así podríamos dejar la respuesta de este ejercicio, ¿sí? De esta manera, entonces la idea es que ustedes se familiaricen con las diferentes funciones, las fórmulas de derivación. Veamos este último ejemplo, a ver cómo lo tratamos de resolver. ¿Cómo resolveríamos este otro? Este es de más cuidado para que tengan en cuenta. Digamos, g de x igual. En este caso particular nos dicen la función g de x es seno al cubo de, abro paréntesis, x al cuadrado más x más 1. ¿Por qué hay que poner cuidado? Porque aquí la regla de la cadena hay que aplicarla también para una función a la n. Miren que el seno está elevado al cubo. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que recordar un poco sobre las clases anteriores. Las clases anteriores, de pronto ustedes vieron, recuerden esta fórmula. Voy a apuntarla por aquí abajo, como para que la tengan en cuenta. La derivada de f a la n, la derivada de f a la n es igual a ver qué tanto recuerdan muchachos, bajo el exponente n por la función a la n menos 1 por f', por la derivada interna. Esta es la fórmula que tenemos que aplicar de entrada, ¿sí? Como una función a la n, para que tengan en cuenta. Aquí la función es la función seno. Seno de x cuadrado más x más 1 está elevado al cubo. Entonces lo primero que tengan en cuenta ustedes en sus mentes es esta expresión que tenemos acá. Esa es la primera que vamos a aplicar. Por lo tanto, g' de x es igual. Entonces, enfóquense muy bien. Primero vamos a aplicar esta fórmula que tenemos acá. Bajo el exponente. Entonces, el 3, voy a bajarlo a multiplicar. 3. Seno a la n menos 1. Seno a la n menos 1. Entonces me quedaría seno, aquí estaba el cubo, seno al cuadrado. Seno al cuadrado de x cuadrado más x más 1. Observen que hasta el momento vengo aquí, en esta parte que tengo acá. F a la n menos 1. Por f'. F' es la derivada interna. La derivada interna es la derivada del seno. Observen que aquí todavía no había derivado el seno. Entonces aquí por, ¿sí? ¿Cuál es la derivada del seno de una función? Entonces, ya la habíamos demostrado al principio. La derivada del seno es coseno. Coseno de x cuadrado más x más 1. Coseno de x cuadrado más x más 1. Pero aquí no termina todavía, porque el coseno de x cuadrado más x más 1 es coseno de una función. O sea que nos falta multiplicar por, ¿qué más falta por acá? Por la derivada interna de x cuadrado más x más 1. O sea, por, ¿cuál es la derivada de x cuadrado más x más 1? Entonces voy a derivar x cuadrado, que es 2x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. ¿Sí? Fórmulas de derivación. ¿Y cuál es la derivada de 1?
0. Bueno, o sea que aquí terminaría. Entonces, observen la regla de la cadena. Aquí se ve más claramente. ¿Sí? Una función a la n, la derivada del seno de una función y la derivada interna. Esto es lo que es la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque es una cadena de derivadas. ¿Sí? De esta manera, entonces, ya por el momento, entonces, esto sería todo en este video. Aquí, ¿qué hemos aprendido acá? Entonces, primero, las fórmulas de derivación de lo que son las funciones trigonométricas, la derivación del seno, hicimos la demostración completa, las derivadas, miramos las fórmulas, la derivada del coseno, la tangente, la cotangente, etc. Lo mismo, y utilizamos a la regla de la cadena, porque era el seno de una función, coseno de una función. Recuerden la tarea entonces, hacer unas pequeñas demostracioncitas, y lo otro es insistir mucho, rayen muchos ejercicios, ¿sí? Pídanle a sus compañeros, a su profesor, que por favor les den ejercicios de estos para que ustedes practiquen, rayando mucho, para que ustedes entiendan este tema y futuros temas. Por el momento entonces, dejamos ahí, nos vemos en una próxima clase.